Bueno, gracias. Regálenos por favor 10 minuticos después de la 1. Voy a ser muy corto. Qué alegría poder estar acá nuevamente predicando con ustedes. Saben que cada vez que voy a predicar le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que antes de llegar aquí nos confronte, nos redarguya tanto que podamos vivir lo que estamos predicando. Así que bueno, la palabra que Dios me dio hace 8 días, poderosa. ¿Saben qué? Yo le dije a mi esposa hace 8 días, ¿sabes? Si vienen todos los servidores, yo no quiero servir hoy. Y le contaba a Willy que yo le dije a mi esposa eso se llenó hace 8 días y allí me senté, yo quiero recibir. Y mientras Willy estaba predicando, yo estaba preparado para recibir, pero recibí más de la cuenta. Resulta que mientras Willy hablaba acá, el Señor colocaba una palabra para esta prédica hoy. Y yo les he contado cada vez que predico cómo es el momento y la forma y el espacio que Dios usa para poderme dar palabra y poder entregárselas a ustedes. Así que soy muy afortunado de poder estar viviendo esto con el Señor y estar viviendo esto con ustedes. Allí, si por favor los muchachos de comunicaciones me colocan un audio, por favor vamos a prestarles ya atención, vamos a silenciar allí el instrumental y vamos a escuchar esto, por favor. Pero bájale el volumen. Estas son 2 neuronas vistas bajo el microscopio, a punto de conectarse. Eso que ves en forma de estrella, en la punta de la neurona, es un cono de crecimiento. Es una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas y lo más importante es que recuerdes. Y allí mientras el pastor Willy daba esa introducción allí en la palabra, el Señor colocó allí un mensaje en mi corazón. Y es que cuando él predicaba sobre la sinapsis espiritual, sinapsis espiritual, el Señor me habló tan profundamente porque Él quiere que esa genética, Él quiere que todo lo que Él formó desde nuestra creación verdaderamente lo adore, verdaderamente nos entreguemos a Él, verdaderamente nos comuniquemos con Él y nuestra vida sea una vida solamente para Él, que podamos estar rendidos. Y al final el pastor decía, y que recuerdes, lo más importante allí de las neuronas, de todo lo que pasó allí en esa prédica, es que recordemos. Y el Padre me llevaba a una profundidad tanta que yo le decía a Willy por la noche, Willy, era como las 10 de la noche, yo, Willy, no puedo dormir, hay algo en mi corazón que no me deja dormir. Entonces Willy me dijo, siga, y yo, siga. Yo me paré, me metí allí en el cuarto de oración. Y cuando yo me siento y me arrodillo allí, yo, Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienes tan intranquilo? ¿Qué es lo que me necesitas hablarme? Y la palabra estaba allí en la Biblia. Tomo yo la Biblia y Él me dice, ve a Deuteronomio, que allí voy a empezar a hablarte. Y ya ustedes saben, ¿cierto? Saco yo la libreta, saco yo la agenda, empiezo yo a escribir. Señor, que esta palabra la entienda porque eso está muy raro. Y empiezo yo allí a rayar y a rayar. Cuando Willy hablaba de neuronas, hablaba de electricidad, de conexión, y el Padre quiere que se continúe la prédica. Hoy es un complemento a lo que nuestro pastor predicó hace 8 días. Y ese complemento tiene que ver con el ADN. ¿Y saben cómo se llama el título de esta prédica? No te olvides de Dios. Y ayer cuando le dije a mi pastor, dile al diseñador
que quiero una imagen como esta, y míralo con lo que me sorprende él. Un hombre intentando huir y una roca que no lo deja moverse. Unos lazos que lo detienen. Por más que él quiera huir, esa roca no lo deja huir. Y el Padre me enseñaba allí 2 versículos que quiero compartirles hoy, para los cuales la prédica de esta tarde se hizo realidad. Y yo le dije: Padre, listo, voy a comunicarle. Y luego le digo a Willy: Willy, ¿sabes una cosa? La palabra que me dio es una exhortación. ¿Saben por qué? Por los que las personas nuevas, los que estamos aquí de pronto unos mesecitos más, saben que esta congregación, saben que todos ustedes vivimos y hemos vivido por promesas. Se han derramado a nosotros promesas tan fuertes en todas las áreas, económicas, de restauración, de salud, de libertad. Y allí es lo más delicado. Señor, me confrontaba con eso. Es muy delicado que un pueblo, que una congregación viva de tantas promesas, porque a mayor promesa, mayores las bendiciones, y entre mayores las bendiciones hay una alta probabilidad de que nosotros nos olvidemos de Dios. Por eso, preparando la prédica, el Señor me mostraba que a usted y a mí, como Willy predicó, nos hizo y nos formó con un ADN. Ustedes sabían que los seres humanos tenemos el 99% de similitud en el ADN. Somos 99% similares el uno al otro. Pero hay un 1% que nos hace tan diferentes. ¿Se imagina donde no fuéramos diferentes? Seríamos unas fotocopias. Y allí empieza la revelación. Y dice el Señor: los hice 99% iguales y un 1% diferentes, para que cada uno de nosotros nos podamos comunicar con Él de una forma distinta, de una forma agradable. Deuteronomio 8:11, si me lo colocan allí, por favor. Y luego el Padre empezaba a traerme los versículos. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y cuando fui a buscar este versículo, me di cuenta que aparecía 2 veces este versículo en la Biblia. 2 veces la misma forma que el Señor quiso expresar a su pueblo. 2 veces que el Señor quería recordarles a ellos que no se olvidaran de Él. Y seguí escudriñando y encontré algo poderoso. ¿Saben? Moisés, al recibir este mensaje, estaba siendo testigo y partícipe de que él podía hablar cara a cara con Dios. El pueblo estaba tan asustado, tan nervioso, porque cada vez que Dios bajaba a la tierra y hablaba con el pueblo, bajaba y veía nubes, truenos, dice la palabra, que la voz de él era como truenos, era como llamas. Y al pueblo no le quedó una otra opción sino decirle: mira, ve y habla con Dios, ve y comunícate con Él. Luego, allí seguí escudriñando y Él dio unos mandamientos. ¿Quién recuerda mandamientos? Los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Quién recuerda el 1? Amar a Dios, ¿cierto? No comer hamburguesas, no comer perros. Y Él me mostraba los mandamientos. Y sabes, cuando una congregación vive de promesas, sí que es importante recordar los mandamientos de Dios.
Porque cuando no tenemos los mandamientos ahí al frente, somos presa fácil del enemigo. Somos tan fáciles de ser influenciados por Satanás. Somos tan fáciles de que la comunicación con Dios se pierda por una promesa. Deuteronomio 6:5. ¿Cuál es uno de el gran mandamiento de Dios? ¿Cuál es? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? Y Dios le dio ese pequeño detalle a Moisés. Él sabía que si tú y yo colocábamos nuestro empeño, nuestras ganas, nuestro deseo por amarlo a Él, Él sabía que nosotros nos íbamos a comunicar permanentemente con Él. ¿Por qué creen ustedes que Dios les pidió allí el favor allí a Moisés que escribiera esto? ¿Por qué creen ustedes? Uno que responda. Un valiente. ¿Saben? Porque el amor del pueblo estaba perdido. Porque el amor del pueblo hacia Dios se había corrompido. Y nosotros somos tan fáciles de dejar de amar a Dios. Somos tan fáciles de nosotros caer en el error de que tenemos la victoria, pero venimos a Dios solamente cuando estamos caídos, cuando lo hemos perdido todo, cuando estamos tan abatidos, cuando se fue el hijo, cuando nos dejó el esposo, la esposa. Buscamos a Dios en los peores momentos. Y Dios, desde allá del Génesis, desde allá de los primeros libros de la Biblia, nos está mostrando y enseñando que debemos de amar a Dios sobre todo, con todo nuestro corazón. Deuteronomio 6:6. Luego estaba muy confrontado. ¿Saben por qué? Porque si Dios me hizo con un ADN similar al de Él y me hizo 99% igual a usted, pero un 1% tan diferente, muchas veces olvidé quién fue el que me dio ese ADN. Muchas veces en mi vida olvidé quién fue mi creador. Muchas veces viví de tantas promesas, vi tantas victorias en mi vida, que eso me hizo alejar de Él. Vivir de promesas es lo mejor, porque te mantiene con fe. Pero cuando llega el cumplimiento de esa promesa me hizo apartar de Él. Y Él me decía, bueno, sí, Tomás, ¿sabes? Porque quiero que le prediques esto a mi iglesia. Porque mi pueblo no puede seguir viviendo de promesas y el cumplimiento de esas promesas. No puede seguir viviendo de esas respuestas y cada vez que yo les doy, mi pueblo se aleje más de mí. Yo no quiero un pueblo ingrato. Yo no quiero un pueblo acomodado a conveniencia mía. Por eso Él se levanta y escribe allí en piedras los mandamientos, porque Él sabía que la única forma de tener a su pueblo más unido a Él era con leyes. Qué pereza las leyes, ¿no? Qué pereza cuando a uno le tienen que decir, ve, haga esto. Qué bueno cuando uno hace las cosas con amor. Cuando no le tienen que decir, hágalo, sino que de su mismo espíritu, de su mismo corazón, resulta tan fácil agradarle a alguien. Y allí seguía la confrontación. Y mira, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre tu corazón. Les pregunto, hoy los que recibieron liberación, los que recibieron un toque del Señor,
¿Qué recibieron hoy? Amor. ¿Qué más recibieron? Liberación. ¿Qué más? Unción. ¿Qué fue lo que trajo esa libertad? Willy. No. El Espíritu Santo. ¿Qué más? La unción. ¿La qué? El poder de la palabra. ¿Saben? A nosotros nos deberían de enseñar que en las palabras hay poder. Dios, cuando redactó allí los mandamientos, redactó palabra. Palabra poderosa. Pero nosotros hemos ignorado y seguimos ignorando que la palabra tiene tanto poder. Porque las palabras nos entran por aquí, salen por acá. Pero las palabras, el deber ser para Dios desde la creación es que entren aquí y bajen al corazón. Por eso Él allí dice, estarán sobre tu corazón. Y nos hemos vuelto tan ingratos. Tú y yo, reconozcámoslo. Hemos buscado a Dios simplemente porque no pasan las cosas. Simplemente porque vamos a perder la casa. Simplemente porque no tenemos cómo pagar los servicios. Simplemente porque no tenemos que ponernos. Tantas y tantas disculpas. Y Dios, con los mandamientos, quería que su pueblo le adorara en todo momento. Mira lo que me enseñaba. Continuemos allí con el 7. Yo me retiro porque yo quiero que el Señor, ustedes pongan la mirada en Él y no en mí. Porque lo que ustedes van a leer es la palabra que ustedes deben de llevar. Es la palabra que ustedes deben de estar confrontados todos los días. Es la palabra que tienen que amar. Y dice allí, y esa palabra que está sobre tu corazón, ¿la repetirás a quién? A tus hijos. Esa palabra debe de estar en tu corazón para que tú la prediques a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en ¿dónde? Esa palabra la debes de llevar tú a tu casa. No se puede quedar en la iglesia. No se puede quedar en tu trabajo. Tu palabra, la palabra de Dios, la debes de llevar en tu corazón. ¿Andando por dónde? Por el camino de ¿qué? De la vida. En tu universidad, en tu estudio, en tu trabajo. Y al acostarte, muchos de nosotros ni siquiera tenemos a Dios al acostarnos. Ni siquiera le decimos al Señor, gracias por este día. Nos acostamos como unos animalitos. ¿Y cuando qué? Muchos de acá ni siquiera oramos al levantarnos. Nos tienen que obligar para poder orar. Ahora se dan cuenta qué es lo difícil de vivir en promesas. Qué es lo delicado que a usted le digan vas a ser prosperado. Qué es difícil que digan vas a ser libre y tú eres libre. Recibiste la libertad. Recibiste la respuesta, pero cuando la palabra no está en tu corazón, todo esto se olvida. Todo esto no se hace. El 8. Y esas mismas palabras las atarás a tu mano como una señal y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, la palabra está en la frente. Las personas que te vean a ti te tienen que reconocer porque eres un seguidor de Jesús. El peor error, cuando yo me acerqué a Cristo en una iglesia, ¿saben cuál fue? Que me gustaba más el que estaba parado que Dios. Cuando me empecé a dar cuenta que era igual cometía los mismos errores, que era igual, que se enojaba, que le daba piedrecita, cositas como uno, como así. Me estrellé. No era pues el pastor que está predicando. Se me olvidaba que era humano. ¿Sabe cuál fue lo otro? Que yo venía y me sentaba y la palabra yo no la tenía en mi corazón.
Entonces hacía mis vueltas, mis cascaditos cuando salía de la congregación, de la iglesia. Porque no estaba la palabra en mi corazón. El 9. Y mira cómo termina estos versículos de la palabra cuando la tenemos en nuestro corazón. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Y cuando habla de postes, habla allí de la simiente que tú estás edificando en tu casa. Habla de los principios que tú tienes en tu hogar. Habla de cómo te tratas con tu pareja. Habla de cómo tratas a los hijos. Habla de la integridad que hay tuya en tu casa y luego en la calle. La mejor forma, hemos aprendido acá en la iglesia que la mejor forma de saber usted cómo es, mírese usted en la calle solo cómo es. ¿Cómo es usted en la calle cuando nadie lo ve? Esa misma integridad debe de estar en la casa. Deuteronomio 5:30. Este parcero de Moisés, ese hombre bien valiente. Por eso me impactaba tanto esta palabra, porque sabe, Dios conversando con Moisés antes de que se dieran los mandamientos, antes que Dios le recordara los mandamientos que Él le había dado en Éxodo al pueblo, Dios le ordena a Moisés que les dijera que se fueran a sus tiendas. Y el Señor me decía así, Tomás, ¿sabe? Muchas veces yo necesito que la gente se vaya, que se vayan los que no creen en mí, que se vayan los que me aborrecen, que se vayan los que no quieren poner su fe en mí, que se vayan todos. Y luego mira lo que le dice a Moisés, 31. ¿Y tú? ¿Qué le dice Dios a él? Quédate aquí conmigo. Y muchas veces necesitamos alejarnos de tanto ruido. Moisés tenía que alejarse. Él sabía que si quitaba al pueblo, Moisés podía estar concentrado allí en escuchar su palabra. Y esto es lo que quiero enseñarte hoy. Tú y yo debemos de tomar decisiones para alejar tanto ruido que hay en nuestras casas, tanto ruido en nuestras familias, tanto ruido en el trabajo, que lo único que trae es problemas y divisiones. Dios le dio esa orden a Moisés, aléjelos. Él quería a su pueblo, Él nos quiere a todos, nos ama, aún los pecadores, aún lo que hayamos hecho bueno o malo, Él nos sigue amando. Pero una cosa es que nos ame y otra cosa es que Él hable con nosotros. Es muy distinto. Tú siempre vas a recibir amor de Dios cuando tú se lo permites, pero estamos seguros que Él está hablando contigo. Tú estás seguro que la palabra la tienes en tu corazón y te permite ser confrontado por ella. ¿Cuánto tiempo pasas tú orando al Señor? Porque no puede ser que nosotros veamos aquí la misericordia, pero se nos haga como tan normal ver una liberación. Para mí no es normal. Para mí no es normal ver una sanidad. Para mí es lo mejor. Para mí es un disfrute. Para mí es alegría. Porque me alegro con la palabra de Dios. Pero nos volvemos costumbristas. Nos volvemos tan simples en la vida, que aún viendo aquí una persona manifestar un demonio, ay sí, mira, se cayó. No, es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que nos usa como instrumentos. Levánteme la mano quien quisiera ser usado como instrumento poderoso de Dios. Todos, ¿sí o no? Y la mejor forma de poderle decir a Dios es: Señor, quiero que te quedes aquí conmigo. Usted quiere ser instrumento de Dios. Usted simplemente necesita que Dios le diga: quédese conmigo. Quédese aquí conmigo, que te voy a decir todos los mandamientos, estatutos, decretos que tú enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra
que yo les doy por posesión. ¿Sabías? ¿Cuántos aquí están orando por un problema económico financiero? Levanten su mano. ¿Cuántos están orando por sus hijos porque están en las calles? ¿Cuántos están orando porque tal vez los hogares están divididos, destruidos? ¿Cuántos están aquí orando porque de pronto hay un problema económico, un problema con hermanos, tíos, primos? ¿Cierto? Son demasiadas necesidades que todos tenemos. Son demasiados problemas que todos vivimos. Pero independientemente del problema que tú tengas, independientemente de esa necesidad, Dios te llama a una cosa: a que te quedes con Él, a que tú escuches todo lo que hay allí en la palabra, a que cojas y tomes decisiones. Esos problemas, sabían que en la Biblia hay promesas para ese problema. Hay promesas de restauración, de victoria, de conquista, de matrimonio, de hijos que vuelven a casa. Allí están todas esas promesas. Deuteronomio 6:10. Esto pues son los mandamientos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, Dios hoy te está hablando tan profundamente, ¿sabes? Porque Él está queriendo que todo lo que te ha hecho sufrir en la vida, todas las necesidades y dificultades, las malas decisiones, Él quiere que tú pases ese proceso, que tú salgas de ese desierto, que seamos arrancados de la oscuridad a la vida. Él lo quiere. Pero más que querer eso, Él quiere que tú nunca te olvides de Él. El pueblo, cuando leemos los primeros libros de la Biblia, nos damos cuenta que Él les decía: voy a sacar mi pueblo. Voy a sacar mi pueblo de la esclavitud. Voy a darles una tierra nueva, una tierra prometida. Y así pasa contigo y conmigo. El Señor nos promete todo eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ese pueblo lo abandonó. Que ese pueblo se olvidó de Él. Que ese pueblo tuvo otros ídolos. Cuando tú y yo vivimos en promesas, Él nos hace vivir en ciudades grandes y buenas que tú y yo no edificamos. Es tan sobrenatural lo de Dios que cuando tú no tienes nada, pasas de un momento a tenerlo todo, sin tú mover un dedo. Eso le pasó al pueblo de Dios. Ellos entraron a tomar posesión de tierras, de ciudades que ellos no habían edificado. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, Él hace eso. Continuemos. Mira lo que hace cuando tú tienes a Dios en el corazón. El 11. Y casas llenas de todo bien. Él nos hace habitar en casas donde ya hay bienes que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Allí las promesas nos hacen habitar en medio de esas victorias, de esos logros. ¿Cómo se dice? Viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Continuemos ahí con el 12, por favor. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Dios nos da esas promesas. Dios hace lo impensado. Pero Él le dice a su pueblo: cuídate de no olvidarte de Dios. En el momento que tú recibas la respuesta a esa oración, prende las alarmas, que no todo está bien. Prende las alarmas, porque ya de ahí en adelante tienes que permanecer en Él. Tienes que permanecer. Por eso Él le decía a su pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto.
El que está orando por un problema financiero, cuídese. Cuídese de no olvidarse de Él cuando tenga los recursos. El que está orando por su familia, cuídese tanto que luego cuando tenga sus hijos en casa no los trate mal. Ámelos, respételos. Si no era capaz de dar abrazos, dígale al Señor que lo ayude a perdonar. Si no era capaz de dar amor, dígale al Señor, ayúdame a dar amor. El que esté orando por su pareja, deje de darle con la plancha. Si usted tiraba cuchillos, bolinillos, zapatos, tacones, dígale al Señor que le dé tanto amor, que lo ayude a perdonar. Y así es Dios. El problema no era la respuesta, el problema no era la promesa, el problema era lo que iba a hacer el pueblo de Dios al recibir su tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida? Empezaron a hablar mal de Dios. Se olvidaron de Él. Si tú sigues leyendo, te das cuenta que ellos se olvidaron de Dios. Y mira todo lo que les había dicho: mandamientos, leyes. Les había recordado que por favor, Moisés, recuérdeles que no se olviden de mí. Deuteronomio 4, para terminar. Con esto termino, ¿cierto? Todo predicador maluco termina 3 horas antes. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado, familia, a usted les están mostrando hoy el poder de Dios. A usted le fue mostrado hoy que Dios es real, que Él no solamente viene aquí a sanar, a liberar, Él viene a restaurar y a sanar. Él viene a consolar. Pero un pueblo no puede vivir de milagros. Un pueblo, una iglesia no puede vivir de liberaciones. Usted no puede venir aquí a ser lleno de una liberación. Usted tiene que ser lleno de la palabra. Usted tiene que ser lleno de tanta palabra que una liberación, que una sanidad le cause alegría, porque no es el hombre que lo está haciendo. Hoy te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y que sigue ahí? Léanlo en voz alta, por favor. No hay otro. Ahora, ¿qué le está robando a Dios el primer lugar en su vida? El trabajo, los hijos, las tajadas, los maduros, el arroz. ¿Qué le está robando? Continúa por favor ahí en el 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dios te ha mostrado hoy que Él sigue siendo vivo, que Él sigue siendo real. Él no quiere que te olvides de Él. Si usted en algún momento se ha olvidado de Dios, hoy es el momento para decirle: Padre, perdóname. No hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Continúa ahí en el 37. Y por cuanto Él, ¿qué? Amó a tus padres, tú eres padre de generaciones. Tú eres padre de muchas generaciones, y Él te está amando hoy. Él te escogió a tu descendencia, te escogió a ti para que no lo olvides. Te escogió a ti para que lo lleves en el corazón. Él no escogió a otra persona. Ese es el error. ¿Saben qué me costaba a mí acercarme a Dios? Que yo creía que Dios hablaba era con los pastores y con los líderes. Entonces yo me sentaba a orar y yo: no, pues es que yo no escucho a nadie. Yo no escucho a nadie. ¿Por qué? Si usted viene a la iglesia y usted piensa que Dios solamente habla con el que está aquí parado, usted tiene un problema. Usted tiene un problema tan grande, y le voy a enseñar cómo lo resuelve. Vaya, vuelva y siéntese y pregúntele a Dios. Vaya, vuelva y siéntese y doblegue ese orgullo. Willy, ya va a terminar. El 38. Luego dice: para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes. Mira, no creas que tú eres pequeño o pequeña. Yo esta semana le contaba un testimonio a Willy.
En la empresa hay un cliente que no nos quiere pagar. Oiga, ¿quién tiene clientes malos aquí? Ay, bendito Dios. Oiga, qué berraquera los clientes malos, parce, y que no paguen, peor. Todos los clientes que uno tenga en una empresa deberían de ser buenas pagas. Pero Dios los pone ahí. Y ese cliente no quiere pagar. Entonces mi papá me llamó rápidamente. Mi papá me llama, mi hijo, problema. Ese cliente no quiere pagar, se nos vinieron todos los compromisos. Yo le dije, padre, tranquilo, vamos a orar que el Señor. Entonces yo le dije, vamos a orar, y yo estaba en la casa, y yo inmediatamente empecé a escribir. Yo, no, parce, yo le voy a decir yo le dije, vamos a orar, pero yo me voy a mover, ¿sí o no? Entonces empecé a escribirle a mis contactos, entonces, ¿qué? ¿Quién tiene por ahí un capital de trabajo? Estamos en unos problemas, Todos me cerraron las puertas, todos muchachos. Por eso me gusta mucho esto. Él echa de nosotros delante naciones más grandes y fuertes. Todos nos dieron la espalda. Luego esta semana yo le dije al pastor, ve, voy a dar una ofrenda, ¿cierto? ¿Qué vas a dar? Unas cositas, comunicaciones que nos faltaban, ¿cierto? Entonces Willy me dice, ¿cómo vas a hacer? No, pues, Willy, no tengo plata. Sí, así fue. Yo le dije, Willy, no tengo plata, pero las voy a dar. Y entonces, ¿qué hizo? Ya las pedí, yo las encargué. Entonces el día que yo las pedí, el asesor no me contestó. Listo, Tomás. Al otro día yo lo saludo, entonces ¿qué pasa con mi pedido? No me contestó tampoco, ¿cierto? Muchachos, se llegó el día lunes de la semana pasada, me llegó una plata y pude comprarlo. Willy, ya los pagué. Ese mismo lunes en la empresa nos dijeron, no hay forma que ustedes tengan capital, todo lo tienen ya ocupado con ese contrato. Entonces, ese mismo lunes nos dieron la noticia, di mi ofrenda. Cuando el jueves de esta semana nos escribe una gerente de una entidad financiera que ya me ha dicho que no, Tomás, te necesito urgente. Me llamó, ¿cierto? Varias veces, yo no le contesté. Cuando, muchachos, sobrenaturalmente, las puertas que estaban cerradas, el Señor las abrió. Amén. Mira, yo no lo estoy invitando para que usted ofrende hoy, sí voy a ofrendar, no este man, parce, que tan bacano, ¿cierto? ¿Qué parlamento, parce, para que me sacame plata? No. Yo lo que lo estoy invitando a usted es para que usted la palabra del Señor la tenga en su corazón. Porque nunca la palabra va a llegar vacía. O sea, usted puede estar viviendo la situación que usted esté lo peor, pero el Señor no quiere que usted se olvide de Él. Y la mejor forma de no olvidarse de Él es palabra, orando, perdonando, quitar todo orgullo, todo enojo, todo lo que lo haga usted alejarse de Él. Ríndala, que el Señor a usted le da la respuesta. Esta semana fui confrontado con esta palabra. ¿Me pones la imagen nuevamente? Ahí va llegando. Mire esa imagen, familia, iglesia, mire esa imagen. En medio de la roca siempre va a haber un amor inagotable de Él. En medio de esa piedra que usted la puede ver, Señor, pero ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no has llegado al encuentro? Señor, ¿por qué lo he perdido todo? Tú te estás alejando de Él con esas preguntas. Tú te estás alejando de Él con tanta cuestionamiento. Simplemente que deja que Él siga siendo roca. Simplemente deja que Él siga siendo el hombre fuerte, el Dios valiente, el Dios misericordioso. Y no permitas que nada te haga alejar de Él. Pídele perdón hoy, que Él sane tu corazón y que te muestre un nuevo camino, porque Él los abre. Amén. Un aplauso para el Señor, iglesia. Deuteronomio 6:18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Dios. ¿Ante los ojos de quién? No venga aquí a agradarnos a nosotros.
Ay, no, es que véalo, como camina de bonito. A mí qué me interesa. Yo no sé cómo vive usted en la calle. Yo no sé usted cómo vive allá cuando usted se va a poner su esposo o su esposa. Hazlo recto siempre delante de Dios y vas a ver que Él nunca se va a ir de tu lado. Témele primero a Él. Ay, ¿sabe qué? Willy, calmate, Willy. ¿Saben qué? ¿Saben qué ha crecido en mí después de que yo tomé la decisión de seguir a Dios así, pero fuerte, fuerte? Me ha dado tanto temor de Dios. Ha crecido en mí desde adentro un temor santo, que yo cualquier cosa, una vaina rara que yo vea que está pasando en mi vida, inmediatamente yo voy a la presencia de Dios y la rindo. Ahí inmediatamente. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Órele al Padre. Señor, dame temor de ti. Señor, dame temor de ti. Amén. Hey, William, ahora sí.